Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Les felicito porque he llegado hasta este momento. Gloria a Dios. Y también yo le doy gracias al Señor porque, bueno, este es un ayuno que desde que lo comenzamos hasta que termine. Sí, amén. Y en los anteriores algunas veces, bueno, he tenido problemas por el trabajo, he tenido que irme a mediodía, pero doy gracias al Señor, hermanos, porque este día pues se lo hemos dedicado al Señor y yo creo que nos hemos gozado. Sí, amén. Y no se me vaya a desesperar, mire, porque ya estamos casi terminando. Ya un poquito falta y vamos. Así de que le damos gracias al Señor, hermanos, porque yo siento que nos ha fortalecido Sí, en amén. este Gloria a día. Dios. Si yo le preguntara a quiénes tienen hambre, yo creo que todos van a levantar la mano. No. Vale. Eso quiere decir que estamos fortalecidos. Amén. Amén. Ahora, ¿quiénes tienen sueño? Tienen sueño, hermanos. Quiero que estemos atentos, hermanos. La predicación va a ser breve, pero sí quiero que usted preste atención. Preste atención, y si usted me está durmiendo, pues vamos a preguntar para que se le vaya el sueño. Todo lo que hemos estado, hermanos, ¿verdad? Desde el principio, lo que hemos estado escuchando de la palabra del Señor ha estado muy interesante para nuestra vida. Desde la enseñanza, hermanos, de ahí los demás mensajes han estado muy interesantes para nuestra vida. Fíjense que para este día teníamos pensado celebrar la Santa Cena, pero lo vamos a hacer en un día de culto, hermano. Va a ser en un día de culto y quiero pedirle de que ese día pues esté toda la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Que toda la iglesia esté en ese día. Todavía no les vamos a decir cuándo va a ser porque va a ser sorpresa. Fíjense que cuando se anuncia Santa Cena algunos no vienen. No vienen, entonces va a ser sorpresa. No se les va a decir, sino que de repente les vamos a decir, hermanos, ahora vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Verdad? Así de que la Biblia dice que necesitamos estar preparados todos los días, ¿verdad? Bueno, en este momento vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de Segunda de Corintios. Segunda a los Corintios. Gloria al Señor. Capítulo 7. Segunda de Corintios. Gloria al Señor. ¿Qué todo lo tienen? Amén. Vamos a darle lectura de la palabra del Señor en el versículo 9. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te pido, Señor, que en esta hora tú puedas hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que ha sido el propósito más especial que en este día cada uno de nosotros, Señor, nos hemos trazado en nuestra mente y nuestro corazón, para que nos podamos congregar en este día, Señor, y podamos darte la honra y la gloria. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre viene a nuestra vida para darnos, Señor, esa fortaleza, esa edificación que necesitamos, Señor. Y te damos la honra y la gloria en esta tarde. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Usted ha escuchado una alabanza de, creo que de Roberto Orellana, que dice: sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso, dice, en la eternidad. Si no la vivimos, dice, de nada nos sirve orar,
y orar, ¿verdad? Sincero. Rarito es, ¿verdad, hermano? Mire qué interesante lo que dice esa alabanza, sinceridad. Si no somos sinceros con Dios, de nada nos sirve haber ayunado, de nada nos sirve haber estado en oración. Pero la sinceridad viene después de algo, hermanos, que sucedió. Para que haya sinceridad en nuestra vida, primeramente pasó algo antes de la sinceridad. Y es de eso que vamos a hablar en esta tarde. En esta tarde vamos a hablar, hermanos, del verdadero arrepentimiento. Para que haya sinceridad en mi vida, yo antes me tuve que haber arrepentido de mi vida hipócrita que tenía. Para que haya sinceridad en mi vida, yo antes me tuve que haber arrepentido de esa vida doble que tenía. De esa doble moral. Que en la iglesia somos cristianos, pero allá afuera somos mundanos. Entonces yo tuve que haberme arrepentido antes para que ahora sea sincero delante del Señor. El verdadero arrepentimiento, esto es algo, hermanos, de que se tiene que predicar en todas las iglesias. Porque el arrepentimiento es el mensaje que Cristo predicó cuando inició su ministerio terrenal. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: el tiempo se ha cumplido. Y dijo el Señor: arrepentíos y creed al Evangelio. Esas fueron las palabras que dijo el apóstol Pedro. Arrepentíos, dijo el apóstol Pedro, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pablo también predicaba y decía que necesitábamos arrepentirnos. Porque cuando viene arrepentimiento en nuestra vida, hermano, yo quiero decirle que la palabra arrepentimiento no es, hermano, solamente una palabra. Es más que una palabra. Arrepentimiento, hermanos, es más que una actitud. Es más que una lamentación. Es más que derramar lágrimas. Arrepentimiento es un cambio completamente de mente y de corazón. Porque nuestra mente y nuestro corazón, hermano, es la que dicta nuestras acciones. Si nuestra mente está bien con Dios, si nuestro corazón está bien con Dios, nuestras acciones, por supuesto, también van a estar acorde a la voluntad del Señor. Pero si nuestra mente, hermano, está con pensamientos malos, si en nuestro corazón hay cosas malas, por supuesto también que nuestras acciones van a ser acciones negativas. Y también, hermanos, van a dar mucho de qué hablar delante de los demás. Necesitamos arrepentirnos todos los días, hermano. Todos los días. ¿O cree que con solo una vez que nos arrepentimos ha sido suficiente? Todos los días necesitamos arrepentirnos. Y por eso cuando venimos a este lugar, hermano, este es un buen lugar donde nosotros venimos y le clamamos al Señor misericordia y le decimos: Señor, perdóname por todo lo malo que escuché este día, por todo lo malo que pensé en este día, por todo lo malo que hablé en este día, porque ofendí, Señor, perdóname. Estamos en el mejor lugar. Y aquí hemos venido, hermanos, a decirle: Señor, perdóname. Necesitamos el perdón del Señor. ¿Sabe por qué? Porque solamente los perdonados son los que van a entrar al reino de los cielos. Los que no hayan sido perdonados no van a entrar. Y si hemos sido perdonados por Dios, tengamos la plena seguridad de que sí vamos a entrar a la patria celestial. Amén, hermanos. Amén. Esta palabra, hermano, este vocablo de arrepentimiento, hoy en día es muy fácil decir. Fíjense que en algunos lugares se oye fácil decir a la persona: Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama, sigue adelante. Pero no es fácil decirle a la persona: mira, arrepentite, porque si no te vas a ir al infierno. En algunas iglesias, hermanos, la palabra arrepentimiento no se menciona. ¿Pero por qué nosotros la mencionamos? Porque está en la palabra del Señor. Está en su Biblia, está en mi Biblia. La palabra arrepentimiento ahí está. Y necesitamos, dice su palabra, arrepentirnos. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los corintios, cuando ellos leyeron la carta de Pablo,
ellos fueron contristados. Pero ¿por qué se gozó el apóstol Pablo de que ellos hayan sido contristados? El apóstol Pablo se gozó de que ellos hayan sido contristados para arrepentimiento. Es por eso que cuando se predica la palabra aquí, hermano, la palabra puede usted sentirla que está dura. Pero si la palabra produce en su corazón arrepentimiento, usted, hermano, gócese en la presencia del Señor. Porque Dios le está hablando a su corazón en este momento. Cuando la palabra produce en nuestra vida arrepentimiento, eso quiere decir que la voluntad de Dios se está cumpliendo en nuestra vida, hermano. Porque la voluntad de Dios es de que nos arrepintamos. La voluntad de Dios es de que caminemos de acuerdo a su palabra. No de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que Dios nos dice. Amén. El apóstol Pablo resumió este mensaje a los ancianos de Efeso y les dice de esta manera. Cuando el apóstol Pablo predicaba, él les decía así, miren, que él había testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Él les había dicho que él había testificado, que él había predicado del arrepentimiento. Por eso, cuando llegó a Atenas, el apóstol Pablo decía: en todo veo que ustedes son muy religiosos, porque habiendo pasado por esta ciudad, había visto, hermano, un montón de imágenes, un montón de ídolos. Y había visto también una inscripción que decía: al Dios no conocido. Pero Pablo les dice, habiendo pasado por alto, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, dijo, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, porque Dios ha establecido un día de juicio. Un día de juicio, hermano. Que si no nos arrepentimos, en ese juicio, hermano, vamos a ser reprobados. Y Dios nos manda a que estemos arrepentidos. También vamos a ver, hermanos, qué es el verdadero arrepentimiento. Fíjense que el arrepentimiento no tiene que ser nada más de una manera externa, sino que el arrepentimiento tiene que ser interno, en el corazón. Porque si es solamente de apariencia nuestro arrepentimiento, como era allá con el pueblo de Israel, ¿qué es lo que les dijo el profeta? El profeta les dice, el profeta Joel, para ser más exacto, el profeta Joel les decía: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque ellos, cuando estaban arrepentidos, decían ellos, se vestían de cilicio, se sentaban ahí, hermanos, en ceniza, y estaban ahí, hermanos, haciendo lamentación, pero de una manera externa. El profeta Joel les dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Amén. Porque el arrepentimiento verdadero, hermano, es el que sale del corazón. Ese es el arrepentimiento verdadero. ¿Cuántos estamos arrepentidos? Amén. ¿De qué estamos arrepentidos? De nuestra vana manera de vivir en la que antes estábamos, ¿verdad? Recordemos que estábamos sin Dios y sin esperanza. Tenemos que estar arrepentidos de nuestra vida de pecado que teníamos. Tenemos que estar arrepentidos, hermanos, de todas aquellas malas acciones, de aquel vocabulario que estaba, hermanos, en nuestra boca con palabras soeces siempre. Si no era, conozco a una persona que trabaja ahí en la empresa, que quizás de cada 10 palabras que dice, quizás solamente una es buena, porque las demás, hermanos, solo palabras soeces. Qué gente, Dios. ¿No se dan cuenta lo que dice la palabra, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, en aquel día van a dar cuenta? Sí. Y le doy gracias al Señor, hermanos, porque Dios, hermanos, ha cambiado nuestra manera de hablar. Sí, amén. Si antes decíamos malas palabras, hermanos, ahora ya no las decimos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos hijos de Dios. Y Dios ha cambiado nuestro corazón. El apóstol Pablo le decía: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque decían del apóstol Pablo que cuando él escribía las cartas, él era bastante duro en las cartas, pero decía que su presencia cuando él llegaba, él era diferente.
era amable, demostraba el amor, pero cuando él escribía las cartas, ellos sentían duro. Solo vea lo que dice 7:1. Así que dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense bien, para que esto suceda, ¿cómo yo, hermano, voy a perfeccionar la santidad? ¿Cómo yo me voy a estar limpiando de toda contaminación de carne si no estoy arrepentido? Primeramente yo tengo que arrepentirme de todo lo malo para luego después poder hacer lo que dice su palabra, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Amén. Por eso podemos ver, hermanos, que lo primero es el arrepentimiento. Tenemos que estar arrepentidos, porque si no estamos arrepentidos seremos un religioso más en esta tierra. Y también sabemos que los religiosos no van a entrar al reino de los cielos. Solamente, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, dice la palabra. Solamente los que hemos experimentado el verdadero arrepentimiento. Solamente los que hemos decidido marcar la diferencia en este mundo. Solamente los que hemos decidido negarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que muchas personas, hermanos, consideran que es bastante difícil. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dijo, cada día y síganme. O sea que el tomar la cruz no es solamente hoy, sino que también mañana, sino que también pasado mañana, si el Señor nos da la vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que llevar esa cruz. ¿Y cuál es esa cruz para nosotros los cristianos? Que vamos a padecer, hermanos, por el Señor. La cruz es sinónimo de padecimientos en la vida del cristiano. Pero por amor a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, por amor a Cristo lo he soportado todo, dijo el apóstol Pablo. Así que también nosotros, hermanos, por amor a Cristo, vamos a estar en este lugar alabando su nombre. Por amor a Cristo, hermanos, vamos a estar perseverando todos los días. Por amor a Cristo, hermanos, nos vamos a negar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos queremos ir con Él cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Sí, gloria a Dios. Así que vea, vamos a ver algunos arrepentimientos que se dan, hermanos, en la vida de algunas personas. Por ejemplo, quiero mencionar el primero. Hay un arrepentimiento que se conoce como un arrepentimiento desesperado. ¿Y cuál es ese arrepentimiento desesperado? Vamos a tomar un ejemplo que está en la Biblia para que usted vaya viendo cuál es ese arrepentimiento. Éxodo 9 y versículos 27 y 28. Este es un arrepentimiento que las personas reconocen que le han fallado al Señor, que han pecado. Dice su palabra: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. ¿Por qué dijo estas palabras el faraón? Porque en ese momento ellos estaban siendo azotados por una plaga de granizos. Y él, en su desesperación en ese momento, manda a llamar a Moisés. Y él reconoce que él había pecado en esa obstinación que tenía de no querer dejar ir libre al pueblo de Israel. Por eso él dice: yo he pecado. Y él reconoce y dice: yo y mi pueblo, dice, somos impíos, dice, y Jehová es justo. Fíjense que esto es lo que sucede en algunos casos cuando la economía falla, cuando hay problemas matrimoniales, problemas en los hogares, cuando hay problemas de falta de empleo.
Las personas en esa desesperación se arrepienten de algo malo que hayan hecho. Y le claman al Señor. Y le suplican al Señor, hermanos, misericordia. Le piden favores a Dios. Alguna enfermedad que pueda estar atormentando, le dicen al Señor, sáname, Señor. Yo te prometo que si tú me sanas, si tú alejas de mí este problema, yo te voy a servir. En ese momento de la desesperación, hermano, la gente está arrepentida. Y le prometen una y mil cosas al Señor. Pero ¿qué sucede cuando ya el problema se ha ido? Cuando ya no está la enfermedad, cuando ya recibió la bendición, ¿qué sucede? Sucede que las personas, hermano, se vuelven nuevamente a su pecado. Eso fue lo que sucedió con el faraón. El faraón estaba arrepentido, pero en la desesperación que él se encontraba. Porque vemos en el versículo 34, siempre de Éxodo, capítulo 9, dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Quiere decir que solamente fue en el momento de la tribulación, que estaban desesperados, ahí se arrepintieron. Pero luego, después que pasó aquella prueba, aquella plaga, dice su palabra que ellos volvieron a hacer lo mismo. Endurecieron su corazón y se obstinaron en pecar. Ese es un arrepentimiento de que se ve muy a menudo, hermanos, hoy en día. ¿Cuánta gente que está allá en la cárcel dice, Señor, sácame de este lugar? Sácame, Señor, y cuando salga de aquí, Señor, te voy a servir. Ese es en el momento de la desesperación. Ese es en el momento de la angustia, de la necesidad. Dice el Señor, me arrepiento de lo que hice allá afuera. Pero te prometo, Señor, que cuando salga de este lugar yo te voy a servir, yo voy a predicar tu palabra. Y fíjense que algunos, cuando salen, comienzan a hacerlo, pero después dejaron de hacerlo. Yo conocí a varios que salieron de ese lugar, cuando estaban ahí le prometieron al Señor que le iban a servir. Pero cuando ya salieron de ese lugar se olvidaron del Señor. Le dieron la espalda al Señor. ¿Y acaso Dios no sabe de que le iban a dar la espalda al salir? Claro. Dios sabía, hermano. Pero en su misericordia Dios, hermano, les abre las puertas para poderles demostrar, hermanos, el amor y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Y para que el hombre se dé cuenta de que siempre será obstinado, siempre estará empeñado en pecar, en fallar. Y en aquel día no va a tener excusas delante de Dios. Porque Dios nos da oportunidades a todos de arrepentimiento. Muchas veces no las aprovechamos. Muchas veces desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da. Pero yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque desde que salí de ese lugar yo estoy siempre, hermanos, en el camino del Señor. Y yo creo, hermanos, de que cuando el Señor me abrió la puerta, el Señor sabía de que si me iba a mantener o no me iba a mantener. Y por lo tanto yo, hermanos, exalto el nombre del Señor en esta tarde. Porque Dios, hermanos, verdaderamente ha hecho maravillas en nuestras vidas, hermanos. Dios ha hecho algo muy especial, por lo cual hay por qué estar agradecidos. Entonces, este es un arrepentimiento, hermanos, que se da en el momento de la desesperación. Si cuando un padre ve a su hijo enfermo, ¿qué es lo que le promete? Una y mil cosas al Señor, ¿verdad? Señor, sana a mi hijo. Señor, que no se vaya a morir mi hijo. Y cuando el Señor le sana a su hijo, se olvidó de las promesas que le hizo al Señor. También hay un arrepentimiento, hermanos. Y este es un arrepentimiento que se da también, hermanos, bastante. Muy a menudo se da. Un arrepentimiento dudoso, que la gente, hermanos, lo hace solamente por conveniencias. Y le voy a poner este ejemplo. Una persona, hermanos, inconversa, se ha enamorado de una joven de la iglesia. Pero él sabe que la joven que viene a la iglesia no le va a hacer caso porque él es un inconverso. ¿Y qué va a hacer este hombre para poder conquistar el amor de esta joven? Se va a congregar, va a decir, voy a ir a la iglesia y voy a aparentar que me he arrepentido, que he recibido el Señor, y lo va a hacer solamente para que lo vean.
Y después de que logra su objetivo, que conquista a la joven, se casa con ella, después esta persona, hermano, volverá a ser el mismo pecador de antes. Sí. ¿Por qué? Porque lo hizo solamente por conveniencia. Alguien me dijo un día, no es en este lugar, sino que allá abajo, estábamos allá abajo. Mírame, yo voy a ir ahí a la iglesia donde está vos. ¿Por qué? Porque allí van bastantes hermanas que me gustan. Imagínense, él quería ir por las hermanas, no por ir a alabar al Señor. Yo le dije, mira, si vas a ir por las hermanas, no vayas. Porque hay gente, hermanos, que eso es lo que andan buscando, nada más. Pero usted y yo hemos venido a buscar al Señor, hermanos, en esta tarde. Hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, usted mismo y usted misma, hermanas, han sido testigos. Casos que se han dado así en la iglesia. Quizás no aquí, pero en otros lugares se han dado y usted se ha dado cuenta de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque alguien llegó a la iglesia solamente para conquistar a una joven. Difícilmente una joven quizás va a venir, hermano, para conquistar a un caballero. Por lo general siempre va a ser el hombre que va a venir y no va a buscar a una joven. Entonces, ese es, hermano, un arrepentimiento dudoso, hermano. No es un arrepentimiento genuino de corazón. Por eso las personas siempre seguirán siendo las mismas. Hay un arrepentimiento que la gente lo busca y dice, yo me voy a arrepentir en el momento que ya me esté muriendo. Algunas personas tienen la oportunidad de arrepentirse en el momento que están muriendo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. Que fue, hermanos, el que estaba crucificado ahí, hermano, al costado del Señor. Este hombre se arrepintió. Este hombre dijo, justamente, dijo, nosotros padecemos, dijo, por lo que hicimos. Pero este hombre dijo, nada hecho. Y luego le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, le dijo el Señor, estarás conmigo en el paraíso. ¿Se salvó este hombre? Se salvó, hermano. Porque este hombre se arrepintió. En los últimos minutos de vida que tenía, se arrepintió. Y Dios, hermanos, lo perdonó. Hay un arrepentimiento que no es arrepentimiento, sino que es remordimiento. Y eso fue lo que sucedió con Judas. Judas dijo estas palabras. Mateo 27, versículo del 3 al 5, él dijo, yo he pecado, dijo Judas. Él reconoció, fíjense, su pecado. Él dijo, yo he pecado, entregando, dijo, sangre inocente. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? En lugar de ir a la cruz a pedirle perdón a Cristo, se fue a los sumos sacerdotes, se fue al Sanedrín, y ahí fue a devolverle las monedas. Entonces este hombre no buscó, hermanos, el perdón del Señor. No buscó, hermanos, la misericordia. Por eso, fíjense bien que es posible, hermano, que podamos sentir lástima, ¿verdad? Que podamos sentir pena por los pecados, pero no nos vamos a volver a Dios. Vamos a decir, la regué, lo que hice, no lo hubiera hecho. Pero nos quedamos solamente con aquello, nada más con aquel comentario, pero no nos queremos volver a Dios, ¿verdad? Sino que solamente lo decimos, como dicen, del diente al labio. El arrepentimiento genuino es el que sale del corazón. Recordémoslo siempre, hermano. Hay un arrepentimiento también, hermanos, que es un arrepentimiento demorado, que uno lo va posponiendo, lo va posponiendo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, fue en el caso de David. Cuando David pecó, fíjense que él estuvo demorando su arrepentimiento, casi que podemos decir por 9 meses. El tiempo que duró el embarazo de Betsabé. ¿Y hasta qué momento fue que él, hermano, dio, digamos, esa declaración de arrepentimiento? Hasta el momento cuando se le fue señalado. Mientras el pecado no se le ha sido señalado a alguien, la persona, hermano, lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Lo va a seguir haciendo. Pero cuando ya, hermano, se le señala y se le da a conocer lo que está haciendo,
es ahí cuando la persona hace un alto ya en su vida. Y dice, verdaderamente cometí un error. Pero de ahora en adelante, yo me voy a arrepentir. Y eso fue lo que hizo David. David, hermanos, se arrepintió. ¿Y sabe qué es lo que hizo David? David, hermanos, él dijo estas palabras. Contra ti, le dijo el Señor, contra ti solo he pecado, le dijo, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Esas fueron las palabras de un corazón arrepentido. Claro, hermano, que la persona tiene que reconocerlo, por supuesto. Tiene que reconocer. Mientras la persona no reconoce, no acepta, siempre va a tener la misma vida, hermano. Pero si la persona reconoce que le ha fallado al Señor, pues yo creo, hermanos, que lo más sensato será venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Reconozco, Señor, que me he desviado, que no he andado en tus caminos como tiene que ser. Pero yo sé, Señor, que tú me vas a perdonar, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo David, hermano. David se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero sí, hubo algo, hermanos, de que David siempre, hermanos, tuvo que pagar las consecuencias, ¿verdad?, de su pecado. Dios lo perdonó, pero también, hermanos, le pasó la factura al Señor. Fíjense que hay un arrepentimiento en la Biblia que este es, hermanos, el arrepentimiento verdadero. Y este arrepentimiento verdadero significa, hermanos, un cambio completamente de actitud, ¿verdad? Actitud. Usted sabe que esa palabra, hermanos, está actitud con C y actitud con P, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de un cambio de actitud, me refiero, hermanos, a un cambio de nuestra forma de vivir, hermanos. A nuestra forma de ser. Fíjense que la Biblia dice en Lucas 15:21, aquel joven reconoció que había fallado. Y dice la palabra que en el versículo 21 dice, Padre, he pecado contra el cielo, dice, y contra ti. 15:21. Pero antes sucede algo, hermano. Antes de que él dé esa declaración, él dice unas palabras. 15:21. Vamos a verlo desde el versículo 17. Fíjense, aquí donde comienza a ser, hermanos, ya en lo que es el verdadero arrepentimiento. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que hace este hombre? Primeramente lo pensó, ¿verdad? Y después dice que él se levantó. Primeramente lo pensamos, ¿verdad? Después vamos a accionar. El verdadero arrepentimiento, hermanos, traerá acción en nuestra vida. No solamente nos vamos a quedar de que nos arrepentimos y ya estuvo, sino que tiene que traer, hermanos, una acción. ¿Y cuál fue la acción en el caso de él? Él se levantó y fue a la casa de su padre. Y cuando él llega le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es, hermanos, un verdadero arrepentimiento. Porque este ya no fue, hermanos, a hacer lo mismo que hizo antes, ¿verdad? Ya no fue a malgastar lo que había recibido, sino que al contrario, hermano, él estuvo con su padre. Ahí termina la historia. Quedó en casa de su padre. Ahora, ¿cómo va a terminar nuestra historia, hermanos? ¿Cómo va a terminar nuestra historia? ¿Vamos a terminar, hermanos, en la casa del Señor o vamos a terminar en el mundo? Esto es algo que necesitamos nosotros reflexionar.
Y la respuesta es esta, hermano, que si estamos arrepentidos sinceramente delante del Señor, si estamos arrepentidos de corazón, por supuesto, que el final de nuestra historia va a ser en las moradas eternas con Cristo Jesús. Pero si no, tendremos, hermanos, un triste y final de nuestra historia. Y va a ser en el infierno, hermano. Al cual, hermanos, yo creo que nadie queremos llegar, ¿verdad, hermano? A ese lugar de tormento, nadie. Entonces, hermano, el arrepentimiento requiere de tres cosas bien importantes y las vamos a ver. Para que haya arrepentimiento, número uno, necesitamos renunciar al pecado. ¿Estamos dispuestos a renunciar al pecado? Sí, hermano. Fíjese bien, porque la renuncia al pecado es cuando hay verdaderamente, hermanos, un arrepentimiento. Su palabra dice, Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice su palabra? Alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Confesarlos y apartarnos, ¿verdad? Sí, amén. También dice su palabra en Isaías 55:6-7, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que él está cercano. Deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá, dice, de él misericordia, y al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Por lo tanto, hermanos, necesitamos renunciar a todas esas cosas malas, para que de esta manera, hermanos, podamos nosotros cumplir con esto que el Señor nos demanda en su palabra. También necesitamos, hermanos, estar reconciliados. Fíjense bien. No puede haber, hermanos, un arrepentimiento si no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Yo no puedo decir yo estoy reconciliado con Dios si no estoy reconciliado con mis hermanos, ¿verdad? Que no puedo decir que estoy bien con el Señor, que estoy reconciliado con Dios, si yo no le he pedido perdón a mi hermano. Entonces necesitamos, hermanos, también reconciliarnos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, para que de esta manera podamos estar reconciliados con Dios. También hay otro factor importante y es, hermano, la restitución del pecado. Precisamente eso fue lo que hizo Zaqueo. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, y Zaqueo dijo estas palabras: he aquí, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, dijo, cuadruplicado. Cuando Zaqueo hace esta declaración, entonces Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén, gloria a Dios. Hoy, dijo, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces necesitamos, hermanos, restituir, como lo hizo Zaqueo. Pablo escribió esta palabra que leímos al inicio, y él decía: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese. Fíjese que en el momento que recibimos la palabra, quizás puede ser muy dura la palabra, pero después cuando la persona reflexiona y dice verdaderamente, no, si es la palabra la que me estaba hablando. Y es entonces cuando la persona dice: no, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente. Posiblemente después de que escuchó el mensaje no se fue muy a gusto, pero después que reflexiona, viene agradecido y le da las gracias al Señor. Porque así es, hermano. Tal vez en el momento no nos puede parecer, ¿verdad?, la exhortación, pero después, como dice su palabra, después da fruto, dice, apacible de justicia, ¿verdad? Entonces el mensaje de la Biblia, hermano, es claro. Usted que tiene a Cristo en su corazón, hermano, para usted que tiene una comunión con el Señor, yo le digo en esta tarde, asegurémonos que nuestro arrepentimiento sea verdadero delante del Señor.
Sí, amén. Asegurémonos, hermano, cada uno de nosotros. Yo tengo que asegurarme delante de Dios que mi arrepentimiento es verdadero, Sí. es genuino. Sí, Y amén. cada uno de ustedes también asegúrese que su arrepentimiento es genuino delante del Señor. Sí, amén. Yo no le voy a decir a usted arrepiéntase, sino que cada uno tenemos, hermanos, que entender Sí. y darnos cuenta, hacernos un autoexamen para que podamos darnos cuenta si en realidad nos hemos arrepentido de corazón delante del Señor o todavía, hermanos, nos hace falta estar verdaderamente arrepentidos. Amén. Por lo tanto, hermanos, queremos entrar al reino de los cielos. Amén. Pintámonos de corazón, Sí. ¿verdad? Porque solamente así, hermanos, la puerta del cielo se nos va a abrir a nosotros. Sí, amén. De lo contrario, no va a suceder. Y este es el mensaje que usted va a escuchar siempre en este lugar, hermano. Aquí no lo venimos a entretener, hermanos, a la iglesia, sino que aquí le decimos que si queremos entrar al cielo, hay que hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Sí. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Padre, en esta tarde, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros, Señor. Tú nos has fortalecido en este día, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, nos hemos podido dar cuenta de todo lo bueno y de todo lo maravilloso, Señor, que tú nos pides a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada, Señor, en este lugar. Sabemos, Señor, que esta es la buena palabra que necesitamos escuchar, que necesitamos recibir, porque no nos queremos quedar, Señor, en el día de arrebatamiento, sino que nos queremos ir contigo, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias, Jesús, en esta tarde. Amén, Señor. Y amén. ¿Quieres la salvación y la vida eterna? Usted necesita recibir al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo. Por favor, repita la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal de mi alma. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Dios, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Felicidades. Bienvenido a la familia de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana donde se predique una sana doctrina. Te invitamos a que siempre busques a Dios en oración. Te invitamos a que leas la palabra de Dios. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.